En este video vamos a hablar acerca de la intertextualidad. El objetivo es que analicemos juntos vínculos entre distintas obras por medio de la intertextualidad. Para esto recordemos la Odisea de Homero. Esta obra narra las aventuras y desafíos que debió vivir Ulises, un héroe griego, en el camino de regreso a su hogar después de la guerra de Troya. Y mientras tanto él viajaba, en su casa lo esperaba su esposa Penélope, quien tenía que tolerar en su palacio a los pretendientes que buscaban conquistarla y casarse con ella, pues todos creían que Ulises ya estaba muerto. A partir de esta obra que escribió Homero, han surgido nuevas obras que recuerdan de alguna manera la original que escribió Homero. Por ejemplo, vamos a leer este microcuento que fue publicado en la 8ª versión de Santiago en 100 palabras. Se llama Va a volver. El Ulises va a volver, les repetía cada tarde a sus amigas del taller de tejido cuando éstas trataban de convencerla de que después de tantos años viajando era difícil que un hombre regresara. Va a volver, se repetía a sí misma cada mañana, sentada a su lado en el hospital, cuando, tomando su pálida mano, odiaba el día en que el maldito derrame lo había apartado de su vida. En este microcuento que escribió María Paz Valdivia podemos identificar claramente una intertextualidad con la Odisea de Homero. Como podemos ver, la autora de este microcuento utiliza el mismo nombre del personaje principal de la Odisea, Ulises, y está narrado desde el punto de vista de una mujer que lo espera. Al igual que en la Odisea, Penélope espera el retorno de su amado. El final, sin embargo, cambia. En la Odisea se espera que Ulises vuelva de un viaje después de una gran batalla. En este microcuento, en cambio, se espera que despierte después de un derrame cerebral que lo ha llevado lejos. ¿Te das cuenta de las conexiones y vínculos que existen entre estas dos obras? El personaje se llama igual, en ambos está su señora, su esposa esperándolo, en uno está en un viaje físico de regreso a casa, y en este otro microcuento Ulises se encuentra dormido por un derrame, y en ambos sus mujeres los están esperando. Quisimos partir con estos dos relatos para que puedas darte cuenta qué es la intertextualidad. ¿Qué significa intertextualidad? Si desglosamos la palabra, la dividimos en dos: inter, que significa entre, y textualidad, que significa textos, es decir, intertextualidad significa entre textos. Pero no pienses que solamente la intertextualidad se da entre textos escritos, como el ejemplo que acabamos de ver entre la Odisea y el microcuento Va a volver. La intertextualidad también puede darse entre otros géneros, por ejemplo, entre un cuento y una película, entre una película y una canción, entre un poema y un microcuento. Puedes hacer todas las combinaciones que se te ocurran, siempre y cuando se evoque algún aspecto de otra obra que creó otro autor. Entonces, recopilando, la intertextualidad es la relación directa de un texto con uno o varios textos más. ¿Y qué hace? Incorpora vínculos claros que remiten a un texto anterior y distinto del que se está leyendo. Por ejemplo, ¿ustedes habrán visto esta película Shrek? Esta película está repleta de intertextualidad desde su comienzo hasta su fin. Por ejemplo, tenemos a los personajes de las princesas. En Shrek aparece Cenicienta, la Blancanieves, la Bella Durmiente, Rapunzel. Todas ellas son personajes de cuentos que ya existían, pero fueron tomados estos personajes para incorporarlos en la película de Shrek. O estos otros personajes, tenemos a los tres cerditos y el lobo de la Caperucita, a Pinocho, y también nuevamente son personajes que ya existían en cuentos de hadas o cuentos infantiles que nosotros conocemos hace mucho tiempo, pero ahora se tomaron prestados para poder utilizarlos como personajes de la película. Nuevamente tenemos una intertextualidad entre cuentos infantiles y una película actual. Veamos otro ejemplo. La cantante calva es una obra dramática del teatro de lo absurdo creada por Eugene Ionesco, un escritor y dramaturgo rumano-francés. En La cantante calva nos encontramos con estos dos personajes que son un matrimonio, el señor y la señora Smith. A pesar de que ambos están casados, viven bajo el mismo techo y cenan juntos, al parecer ninguno sabe mucho acerca del otro. Viven juntos, pero en realidad no se conocen. Llevémoslo a una intertextualidad de nuestros tiempos. Se creó una película que se llama justamente El señor y la señora Smith.
tal cual como los personajes principales de La cantante calva. En esta película, estos personajes, el señor y la señora Smith, son agentes superespías. Ambos trabajan en agencias distintas y a pesar de que están casados y viven bajo el mismo techo, ninguno sabe con exactitud en qué trabaja el otro. ¿Se dan cuenta la intertextualidad? Te invito ahora a llevar la intertextualidad al mundo del arte. ¿Conoces la Gioconda de Leonardo da Vinci? Esta obra maestra de este pintor ha sido tomada por otros autores generando intertextualidad. Miremos algunos ejemplos. Por si aún no te ha quedado claro, sigamos viendo un par de ejemplos más. Gabriel García Márquez, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982, escribió una novela de realismo mágico llamada 100 años de soledad. Esta obra ha tenido mucho éxito y nuevamente otros autores han tomado ideas principales o el nombre de algunos personajes para crear sus propias obras. Como por ejemplo, ¿has escuchado esta canción llamada Macondo de Óscar Chávez? Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. En esta canción no solo se utiliza el nombre del pueblo en el que se desenvuelve la novela 100 años de soledad, sino que también utiliza los nombres de los propios personajes. Y miremos un ejemplo más, la famosa y romántica obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. De este clásico han nacido nuevas creaciones, quizás algunas que conozcas. Por ejemplo, esta película de producción hollywoodense, Cartas a Julieta, o esta canción del grupo Aventura llamada Romeo y Julieta. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando, ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Entonces, ya para terminar, y después de todos estos vínculos y análisis que hicimos, para resumir podríamos decir que la intertextualidad es el vínculo implícito o explícito con otros textos.